En hablando un poquito de lo que pasó en el Congreso, de lo que viene en el Congreso, y también nuestra próxima entrevistada también le vamos a preguntar por un hecho importante hoy en el peronismo. Tengo el gusto de saludar a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Victoria, Joaquín Mújica Díaz y Mariano Boender te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Joaquín, Mariano? Muy buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Tenemos un candidato a presidente lanzado en Axel Kicillof, en lo que dijo esta tarde en el plenario del MDF? Bueno, dijo que hoy largaba con más contundencia y más profundidad el armado del Movimiento Derecho al Futuro como espacio político para construir una alternativa. Dijo específicamente, no hay un candidato, sino hay una vocación de salir a construir un proyecto de país. Y creo que eso es lo que dijo y creo que es lo que va a empezar a pasar, ¿no? Después, por supuesto, para la instancia de quién será el candidato o candidata que exprese ese proyecto de país, creo que falta un tiempo, un tranco todavía por recorrer, ¿no? A ver, habló de no resistir, de no hacer resistencia, sino ser, de proponer, ¿no? Un poco más, por lo que tengo entendido. No alcanza con la provincia de Buenos Dijo, Aires, no alcanza con el sí, peronismo, no alcanza con resistir u oponerse. creo que todos sentimos que ya pasaron 2 años de la gestión de Javier Milei, que la elección intermedia le dio un respaldo político el haber ganado la elección, que también nos dio a nosotros la enorme responsabilidad de ser la fuerza opositora mayoritaria, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, y en cada una de las elecciones quedó demostrado que existe el mileísmo, las fuerzas del cielo y la libertad avanza, pero existe también todavía esta fuerza política que tiene, en todo caso, una característica, Joaquín, que ya no es un partido nacional, sino que tiene también esas oposiciones, rostros y caras de partidos provinciales, lo que complejiza mucho la mirada tan, digamos, nítida que antes se veía entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Creo que es mucho más amplio y fragmentado lo que es la oposición, pero somos la principal fuerza opositora. El tema es que no alcanzara solamente con quedarnos chochos porque somos la primera minoría o ya perdimos la primera minoría en la Cámara de Diputados y lo éramos hasta hace muy poquito, ¿no? Y creo que eso es lo que me parece refleja Kicillof. Dijo en un momento, empieza otra etapa. Y creo que esa etapa tiene que ver con, bueno, hemos sido opositor, la gente nos identificó, ahora eso no alcanza para hacer una alternativa política. Y para hacer una alternativa política primero tenemos que definir qué proyecto de Argentina queremos construir y a quiénes queremos ir a buscar para ser parte del sueño colectivo de que hay otro camino y virar, ¿no? Virar la política económica, la política social, la situación obviamente angustiante que viven millones de argentinos en esta Argentina hoy, de Milei, ¿no? A ver, cuando decís arranca otra etapa, o Kicillof, retratas un poco lo que dijo Kicillof, ¿no? Arranca Sí, sí, sí. otra etapa. Es una etapa en la que el peronismo, ¿qué tiene que cambiar específicamente? ¿Tiene que cambiar su modelo económico? ¿Tiene que cambiar su mirada social? ¿Tiene que calmar sus internas para poder ver cómo se sintetiza una conducción política que por lo menos evite estar todo el tiempo en una cuestión de conflictividad permanente? ¿Por dónde tiene que cambiar ese nuevo proyecto o esa nueva idea de volver a hacer? Primero, primero, Joaquín, creo que tenemos que ser capaces de sintetizar ideas, no de pegotearnos en un armado de listas para ver si llegamos como si fuese una cuenta matemática y aritmética. Nos vamos en un rejunte en una lista quienes no pensamos lo mismo, quienes no pensamos lo mismo, y para muestra vas tu motor. No pensamos lo mismo, fíjate lo que pasó hoy en Quilmes. No pensamos lo mismo entre muchos sectores políticos que integramos el mismo frente, pero no sintetizamos ni las mismas ideas de las gestiones municipales, provinciales y mucho menos la construcción de la salida de la Argentina. Entonces, el plan económico se tiene que discutir con todos adentro, por supuesto, pero luego quien conduce, quien lleva adelante la posibilidad de volver a enamorar a la Argentina de que hay una posibilidad de establecer un plan económico que traiga dos cosas fundamentales: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sencillo, ¿cómo se hace eso? Bueno, fijándonos cuáles son las capacidades productivas y la posibilidad de desarrollo que tiene nuestro país. Y a partir de eso estableceremos, por supuesto, con nuestra manera de mirar la política, lo que para nosotros es peronismo y para otros será, bueno, el equilibrio fiscal. No sé, para nosotros el equilibrio fiscal es el peronismo. Para otros será, alejados del peronismo, no quieren ni mencionar que vamos a llevar adelante un plan económico peronista. Pero la realidad es que lo que nos va a unir es que ambos creemos, digo, pensando en sumar a radicales, a socialistas, creemos sin duda en el rol del Estado para poder desarrollar la Argentina.
creemos sin duda en el equilibrio fiscal, creemos en un tipo de cambio competitivo que nos permita generar sin duda crecimiento sostenido en el tiempo. La Argentina no crece desde el 2011, Joaquín. Entonces, nosotros queremos discutir no solo cómo se redistribuye, sino cómo crecemos. Si no crecemos, no hay redistribución. Lo que redistribuimos es pobreza. Lo que redistribuimos es una torta cada vez más pequeñita. Y creo que esas discusiones hacia adentro hay que darlas con mucha contundencia, también con mucha participación, pero una vez que cerraste el acuerdo político de lo que querés ser, tenés que animarte a defenderlo y a llevarlo adelante. Y en el camino seguramente habrá otra gente que no querrá compartir estas ideas, armará también su propio espacio político, disputará las elecciones, pero seremos más nítidos ante la sociedad. Yo siento que muchas veces nosotros nos cuesta decirle a la sociedad hacia dónde queremos ir, y es más, la gente nos pregunta, pero ustedes están todos juntos y no son lo mismo, no expresan lo mismo, no votan igual y no expresan la misma salida hacia la Argentina, ¿no? Y bueno, y eso es un problema. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches, Mariano Wender te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Te sumo una pregunta más respecto a este último punto que vos mencionás. Para vos, esta redefinición que necesita el peronismo con todo este listado de cuestiones que vos describís, ¿se puede hacer en un contexto de salida en la sola conversación política, en el reformateo de las ideas y la propuesta, solamente por una cuestión de, bueno, los dirigentes se juntan entre ellos y van dándole forma a una propuesta nueva, o la alternativa de una interna en las urnas y que haya dos ideas diferenciadas, porque evidentemente si no se pueden poner de acuerdo, se ponga Claro. en decisión de la sociedad y que sea la sociedad la que decida cuál es la propuesta final que lleve el peronismo? ¿Cuál de estas dos opciones a vos te parece la más indicada? No, sin duda la segunda. Yo soy parte de quienes siempre hemos planteado que la participación, que primero que o soy afiliada al Partido Justicialista, que no estoy en una interna partidaria para elegir candidato a presidente, desde la interna Menem Dualde. eh, perdón, Menem Dualde tenían una interna brutal y fuimos a la interna Menem Cafiero. O sea, el peronismo viene de un proceso en donde hemos limitado y no hemos sido muy inteligentes a la hora de permitir la participación y que el pueblo legítimamente pueda elegir, como decís vos. Ahora estamos dentro de un espacio político, somos Fuerza Patria, y vas a encontrar tantos planes económicos y miradas de la salida de Argentina como dirigentes te encuentres en cualquier instancia, en el PJ de Mateo o adentro hoy del encuentro de SOSBA en el MDF. Bueno, hay que sintetizar, no entre dirigentes, con la sociedad, con quienes nos siguen, con quienes quieren escuchar ideas y con quienes tienen que encontrar una dirigencia que quiera resolver los problemas. Los problemas que atraviesa ya no la Argentina, sino el mundo, no se van a resolver entre cuatro paredes y entre dirigentes, sino pensando cuáles son esas soluciones hoy al drama de la Argentina. El drama de la Argentina es que es una Argentina que pierde todos los meses puesto de trabajo, ni hablar la informalidad, pero fundamentalmente paremos el drenaje de la pérdida de trabajo, que fuimos achicando las capacidades, además de que se sostenga la vida cotidiana en el interior de la Argentina. Cuando planteamos el federalismo, lo planteamos porque no hay una Argentina posible desarrollando solo actividades que pueden ser rentables o generen condiciones en el AMBA, sino pensamos en esos vectores de crecimiento de cada una de las provincias argentinas. Luego, si eso lo podemos hacer de manera abierta, participativa, y tenemos la herramienta electoral para poder disputar ir interna, sería sanísimo. Me parece que nosotros hemos limitado muchísimo eso, y lo digo siendo muy crítica de los partidos políticos que, digamos, se acostumbran a no tener un ejercicio democrático participativo de cara a internas abiertas. Tuvimos las pasos, no las usamos como hubiésemos podido usarlas. Los cambiemos durante mucho tiempo, nosotros no. Las sacamos ahora. Bueno, tenemos que encontrar un método para elegir nuestros candidatos y candidatas, lo tenemos que hacer de cara a la sociedad y tenemos que ser capaces de encontrar ese método. Pero, Mira, yo estoy hace poquito, Joaquín y sí, Mariano, en México. Vi el proceso que está viendo Claudia Sheinbaum en México. sí. Y la verdad que me impresionó porque cuando uno ve cómo AMLO rompe las estructuras, primero del PRI, después del PRD, y finalmente él mismo dice en parte de su biografía, en ese libro maravilloso que se llama Gracias, que él dejó las estructuras partidarias que no representaban la posibilidad de brindarle una salida electoral al pueblo de México y armó un partido nuevo. Y bueno, la herramienta electoral, si no te sirve, tenés que ser capaz de construirla desde la política. Y yo creo que hoy estamos en un partido, lo digo con mucho dolor, que tiene prácticas totalmente antidemocráticas y que no invitan a la participación, más bien echan a dirigentes todos los días,
y que va limitando muchísimo la posibilidad de esto que soñamos, que es que efectivamente, como decís vos, bueno, si hay una, dos o tres opciones, tres proyectos de país, aquellos que, aquellos que dicen podemos ir al default, otros que decimos no fue un pecado haber salido del fondo en aquel momento porque no había alternativa después de la pandemia. Están los que dicen que el equilibrio fiscal no es tan importante, los que queremos la independencia del Banco Central, otros quieren la dependencia, otros que quieren obviamente el salario básico universal y otros que no lo queremos tanto, quienes queremos una disminución de la jornada laboral y quienes no. Digo, hay tanto para discutir hacia adentro una fuerza política que lo mejor va a ser discutirlo, sintetizarlo y ponerlo de cara a la sociedad. Ahora, ni que yo me tenga que teñir de lo que no soy, ni que otro compañero tenga que decir lo que yo digo para tratar de agradar y sumar puntos. Me parece que ahí es donde perdemos también nitidez. ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos y qué Argentina queremos construir? Creo que eso es Ahora, clave. Victoria, ¿por qué el peronismo se convirtió en un partido político que esquiva todo el tiempo la discusión democrática interna? Es decir, si vamos a poner el ejemplo de los dos PJ Nacional y el PJ bonaerense, que es el PJ más importante del país en términos de provincia. PJ Nacional, Sí. hace un año, el gitano Quintela, gobernador de La Rioja, queriendo dar una interna contra Cristina. Bueno, no, No. Vamos de nuevo, porque fui parte de ese armado. El sí, gitano Quintela salió 3 meses antes de la fecha en que se sí, graba la elección. Lo habló con la compañera Cristina y le dijo que iba a salir a recorrer el país. Y no había ningún tipo de observación ni de objeción a esa recorrida que empezamos a es hacer con verdad. mucho trabajo, muy lentamente. Un viernes a la noche nos enteramos por Twitter que un sector del peronismo ponía a Cristina en ese lugar que con mucha paciencia, nosotros no teníamos problema, de hecho, Aquel tuit de queríamos, les Mayra y decimos Guado de Pedro, ¿no? Diciendo, exactamente, querían que sea ella, y te digo con todo el respeto que le tengo y el cariño que le tengo a Cristina, no fue el método elegido el correcto, y además te digo una cosa, nosotros ni siquiera ante eso, que era arrollador el resultado, como decía el gitano, con ese tono tan hermoso que dice, yo la respeto a Cristina, yo quiero que me dejen ser una minoría. Ya estábamos lanzados, no podía el gitano Quintela renunciar democráticamente a ser la minoría partidaria, sabiendo que Cristina lo iba a aplastar en las urnas bajo una interna, pero creíamos que eso le hubiese dado también participación federal al proceso de Cristina conduciendo al PJ, por un voto de los afiliados, y a Quintela siendo una minoría, con un lugar en el Consejo del Partido y haciendo que el partido tenga, por ejemplo, a gobernadores sentados adentro del PJ. ¿Cómo terminó esto? Acusaciones de un sector, lamentablemente, lo digo, del peronismo, de que habíamos adulterado firmas en los avales, lo que exactamente. pasa habitualmente cuando no das participación, criticás a quien se anima con mucha responsabilidad a juntar las fichas de afiliación, las adhesiones y presentarnos sin crítica, sin decir que Cristina tenía que correrse, simplemente para darle aire y oxigenación y que ella iba a ganar la interna. Bueno, no convencimos a la mayoría de nuestro espacio político y bueno, ¿qué te pasa? Tenés un consejo del Partido Justicialista a nivel nacional que no lo integran. Ninguno de los gobernadores que ganaron legítimamente sus elecciones, ninguno de los miembros de la CGT, o por lo menos de los principales secretarios generales de los gremios, por ahora un gremialista, pero no los principales, no la conducción de la CGT, y entonces hay ahí un problema que es la herramienta electoral no estaría siendo funcional a lo que vos y yo recién conversamos, que es sin duda tener herramientas electorales que nos permitan crecer, ampliar y por supuesto debatir. Y luego no desteñirnos, ¿no? O sea, poder decir, bueno, esta es la propuesta que ganó y luego yo la puedo acompañar porque no tuve la fuerza para llevarla adelante, pero quedó claro quién es el sector, digamos, que pudo imponer una mayoría a partir de las Bueno, a urnas. ver, Me parece que es fácil. El PJ Nacional no tiene un representante de Axel Kicillof, que es No, básicamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que tiene un espacio político como el Movimiento Derecho al Futuro que nuclea a la gran mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires que, como se dice vulgarmente, son mini gobernadores, digamos, ¿no? totalmente. Y bueno, ahí hay un problema grande en la representación o la representatividad que tiene el PJ Nacional. Yo te lo ponía como ejemplo, vos me explicabas el proceso de lo que fue esa discusión que finalmente terminó con Cristina nada, siendo presidenta y sin elecciones. Y ahora me parece, o por lo menos por lo que se ve después de la última reunión del Consejo del PJ bonaerense el viernes de Malvinas Argentinas, que está otra vez la idea de, bueno, negociemos una lista de unidad, veamos cómo hacemos. Digo, hay como una tentación de esquivar siempre la interna, a la discusión democrática de pongamos un candidato a uno, un candidato a otro y que los votos decidan. Me parecería muy sano que podamos discutir realmente si hay efectivamente dos ideas
sobre cómo está la provincia de Buenos Aires, cuál es la gestión del gobernador Kicillof, cuáles son los valores y principios que queremos construir para adelante. Deberíamos pasar por un proceso de internas. Evidentemente, ya todo el mundo sabe que hay diferencias de miradas y de estilos y de formas de entender la política de la provincia de Buenos Aires. Hay compañeros ministros que hoy en la provincia que no están en el MDF y hay compañeros del MDF que no avalan, por ejemplo, la conducción del PJ de la provincia. Las diferencias están. Bueno, las podemos zanjar en lugar de criticarnos, de operarnos en los medios, de mirar a nuestras diferencias como si fuesen realmente adversarios políticos. Son compañeros que tenemos diferente mirada sobre el pasado reciente, sobre el pasado no tan reciente, y que tenemos fundamentalmente diferencias sobre la reconstrucción del movimiento hacia el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer de la Argentina que viene? Y ahí yo creo que en lugar de mirarnos con odio, nos tenemos que mirar con respeto, porque yo no creo que mis compañeros que no adhieren al movimiento del derecho al futuro, que son compañeros peronistas de la provincia, sean mala gente. No, no adhieren en todo caso a la conducción del gobernador de la provincia, no les gustará cómo lleva adelante la política. Bueno, pero es el compañero que fue respaldado en las urnas una y varias veces. Y me parece que en todo caso, si no estás de acuerdo, podés competir. Podés justamente decir, esta lista representa esta idea de provincia de Buenos Aires con estos intendentes y esta lista representa estas ideas, estas transformaciones que debemos hacer y bueno, que pongan la conducción del PJ en disputa. Me parecería sano, no estamos acostumbrados a eso y creo que, como decís vos, el pensar que todo lo solucionamos porque la gente nos va, si nos peleamos, nos van a decir, che, mi ley gobierna, tenemos estos problemas y ustedes peleándose por un cargo. En realidad no es por un cargo, es un debate más profundo. La herramienta electoral define sin duda cuál es el rumbo que le querés dar a la provincia y a la Argentina. Y ese rumbo, finalmente, si no lo discutís, terminás justamente en una situación muy confusa para la sociedad. Che, no, pareciera que no son lo mismo, pero están todos juntos. O sea, entonces, ¿por qué están todos juntos si no son lo mismo? ¿No son lo mismo en qué? En las ideas que representamos. O sea, posiblemente haya mucha diferencia de ese nivel, ¿no? De ideas. Te hago una cortita más y de ya, Victoria, gracias por atendernos. Pero, porque lo nombrabas al principio y porque es uno de los temas del día. Cuando ves a Graboy diciendo es lamentable lo de la intendencia de Quilmes que habilita la represión a los militantes, y la ves a Mayra diciendo vos generás violencia, no sabemos bien cuál es tu conducción, quién te pensás que sos. Y ves ese ida y vuelta entre gente de una agrupación como es la Cámpora y gente de otra agrupación como es el MET o la UTEP en términos más macro. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando ves todo eso? Veo que hay una dirigencia política que está permanentemente buscando likes en las redes sociales, que se acostumbraron al show mediático, parecido al de Milei de este lado, y que se aleja, pero profundamente de lo que necesitamos. Y dicho esto, digo dos cosas. Siempre la institucionalidad por delante. Mayra Mendoza, puedo tener muchísimas diferencias con ella, pero tengo una cuestión de respeto a quien la ha elegido y ha sido el pueblo de Quilmes, reelegida intendenta, y estoy convencida de que cuando toma la decisión de avanzar para resolver un problema, quiere representar al pueblo de Quilmes, como me pasa en la Ciudad de Plata con el intendente Alac, como me pasa con Cascallares en Almirante Brown, como me pasa con Fernando Moreira en San Martín, como me pasa en cualquiera de los distritos donde yo respeto a las intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires que han sido votados por el pueblo. Y estoy muy lejos de creerme el cuento de que 3, 4, 5 bajo la representación que se arroban permanentemente bajo mecanismos de extorsión, de piquetes, ya le hicieron mucho daño a la Argentina durante 20 años. No hay un solo piquete en la 9 de julio, Joaquín, no hay uno solo. No hay un solo piquete en la 9 de julio, y no por el protocolo de Bullrich. Entonces, la verdad, me parece que a más de uno ya descubrimos cuál es el negocio que tienen entre manos y celebro que Mayra haya tenido la valentía de decirlo, de mandarle un audio y explicarle al pueblo de Quilmes, al que todavía le debe, por supuesto, el respeto, qué estaba haciendo hoy en el Consejo Deliberante, qué orden le quiere dar al espacio público, en este caso estacionamiento medido, y lo va a llevar adelante. Así que yo, en esas cosas me vas a encontrar siempre siendo coherente, no en la chiquita, no si es de la Cámpora y yo me encuentro peleada en este momento disputando. No, no, creo que se sale por arriba, y por arriba es, che, estamos hablando de una intendenta que ha sido votada legítimamente
Y estamos hablando de gente que bajo el mecanismo de la extorsión y el piquete le ha hecho mucho daño a la Argentina y nos ha dejado al partido histórico del orden, del crecimiento y de la posibilidad del ascenso social en el peor lugar de la Argentina desde que nació el peronismo, que es 4 gobernadores, la peor imagen en la sociedad y fundamentalmente una reconstrucción que empieza diciendo las cosas como son. Victoria, gracias por charlar con nosotros en esta noche. A ustedes. Muchas gracias. Un Que tengan beso. buenas noches. Ahí pasaba Victoria Tolosa Paz. Che, dos notas.